Buenas, mi nombre es José Daniel Vuelvas, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del primer capítulo del libro de Shigley, el cual trata sobre el diseño en la ingeniería mecánica. Entonces, empecemos. El primer capítulo se titula Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, que consta de los fundamentos que debe tener en cuenta el ingeniero a la hora de diseñar una maquinaria o un mecanismo. El primer capítulo, la primera sección, que es el diseño, y lo define como la formulación de un plan para la satisfacción de un problema o necesidad. Cuando este plan se lleva a cabo y se convierte en algo físico, es decir, algo real, este debe satisfacer unas necesidades, unas condiciones, el cual debe ser funcional, seguro, confiable, útil, competitivo y que pueda ser fabricado y comercializado. Estas condiciones las debe satisfacer cualquier mecanismo, pieza que se cree o se diseñe. Además, el libro, este capítulo, muestra que el diseño es un proceso que requiere dos cosas de parte de un ingeniero, el cual es que tenga una habilidad para la comunicación, pues es necesario que se comunique con demás personas, pues el diseño implica trabajo en equipo. Además, el diseño es un proceso que implica una toma de decisiones, aun cuando no se conozca mucha información o cuando se tenga un exceso de información que relativamente se puede decir que se contradiga. Bien, la sección 2 del capítulo 1, que se titula ya específicamente el diseño en la ingeniería mecánica, y nos muestra que, vamos a ampliar la diapositiva, nos dice que un ingeniero mecánico está relacionado, o el área donde este se puede desempeñar cuando ya sea un profesional, será en el área de producción y el procesamiento de energía y con el suministro de los medios de producción. Además, nos muestra que las bases de su capacidad, las bases de la capacidad de un ingeniero mecánico y su conocimiento son muy extensas. Abarcan áreas áreas térmicas, de análisis energético, de producción, de industrialización. Entonces nos muestra que para la construcción o el diseño de una pieza que podemos decir que es simple, que no es muy compleja, como lo es el cojinete, que lo podemos ver en pantalla, para el diseño de esa pieza se requiere un amplio estudio, como de temas de estudio de flujo de fluidos, de transferencia de calor, de fricción, de transporte de energía. También hay que saber qué material se debe escoger para la construcción de esa pieza, qué tratamientos térmicos o mecánicos se le deben dar a esos materiales para que cumplan con las especificaciones que debe cumplir esa pieza. En la parte 3, en la sección 3 de este capítulo de fundamentos del diseño mecánico, podemos encontrar las fases e interacciones del proceso del diseño. Nos cuenta esta sección que estos procesos que vemos aquí, este esquema es iterativo. Es decir, que aun cuando yo vaya por este paso que es análisis y optimización, si encuentro resultados que de pronto no van con lo que yo requiero de esa pieza, me puedo regresar a cualquiera de estos anteriores. Entonces, este bosquejo representa un diseño completo, es decir, hay que tenerlo en cuenta para cuando querramos diseñar alguna pieza o aquello que tengamos en mente. Entonces, el primer paso para diseñar es reconocimiento de la necesidad. En muchas ocasiones pueda que esta necesidad no sea tan evidente
y es necesario de que nosotros como ingenieros desarrollemos esas competencias para identificar esas necesidades que se deban ser solucionadas. Entonces, el segundo paso, segundo ítem, sería la definición del problema. Se diferencia del primero en que aquí hay que definir los requerimientos que necesita esa pieza. Es decir, ya los materiales que se deban usar, a qué tipo de público va dirigido nuestra pieza. Ese tipo de condiciones ya debe estar plasmada en este aquí segundo ítem que se llama definición del problema. Y entonces, esto aquí síntesis nos muestra ya cuando querramos analizar nuestra pieza, nuestro diseño, nuestro plan. Aquí ya tenemos que plasmar todos los cálculos que se necesita para la construcción de esta pieza. Seguimos aquí en la sección 4 que se llama herramientas y recursos de diseño. En la actualidad un ingeniero mecánico tiene una gran variedad de herramientas y recursos disponibles que le ayudan a solucionar problemas. En la actualidad contamos con herramientas como software que han sido de gran ayuda, pues permiten un análisis rápido y exacto de cosas que queremos analizar. Es decir, podemos crear una pieza, simularla y obtener resultados que nos permitan analizar cómo va a ser el comportamiento de ella cuando ya se haya construido toda la pieza. Además de libros, también podemos encontrar folletos de los fabricantes. Todo eso servirá y serán herramientas que un ingeniero debe saber usar para la construcción y diseño de una pieza. En las herramientas computacionales, bien, estas herramientas computacionales han permitido a un ingeniero analizar antes de construir y con esto saber y especificar cómo será el comportamiento de una pieza a la cual querramos estudiar. Permite cálculos rápidos y exactos de ciertas propiedades como la masa, la locación del centro de gravedad y los momentos de inercia de masa. El término ingeniería asistida por computadora describe todas las aplicaciones de ingeniería relacionadas con la computadora. Hay diversos software que permiten análisis o simulaciones y a su vez están divididos, depende qué simulan o en qué área se especifican. Para el análisis de fuerza y de flexión, la vibración y transferencia de calor, encontramos el programa ANSYS, MSC, entre otros. Y para programas para la dinámica de fluidos computacional, podemos encontrar CFD++, FIDAP y Fluent, entre otros. Esto también encontramos software para la aplicación de análisis de fluido, de mecánica de sólidos, de mecánica de gases. Es decir, contamos con unas amplias herramientas y recursos para un buen diseño mecánico. Además de las que podemos encontrar en las bibliotecas, podemos encontrar diccionarios, enciclopedias de ingeniería, libros de texto, monografías, tesis que ya se hayan realizado por parte de otros ingenieros, además de fuentes gubernamentales del Departamento de Defensa, Comercio, Energía y Transporte, de la NASA, de Oficina Editorial, de todas estas entidades podemos obtener información que serán útiles a la hora del diseño. Además, también de las sociedades profesionales, de todas estas entidades que ya han establecido ciertos criterios de diseño, ciertos criterios para la construcción. Bien, seguimos. La sección 5 nos habla de la responsabilidad y profesionalismo que debe tener un ingeniero
un ingeniero que diseña. Y nos cuenta que el ingeniero de diseño debe satisfacer las necesidades de los usuarios. Y se espera que lo haga en forma competente, responsable, ética y profesional. Para un profesional es importante tener habilidades para la comunicación, pues juega un papel importante. Es necesario que un ingeniero sea capaz de comunicar sus ideas de manera clara y concisa. Cuando se trabaja en un proyecto se debe tener en cuenta estos pasos, que van ligados, digamos, al esquema, al bosquejo de diseño que se presentó anteriormente. Y el primer punto es entender el problema, también identificación de información conocida, identificar información desconocida y la estrategia de solución para ese problema. Establecer todos los supuestos y todas las decisiones. Analizar el problema, evaluar la solución y presentar la solución. Estos son los pasos que se deben seguir para cuando se esté trabajando en un proyecto. Con el propósito de ser eficaces, todos los profesionales deben mantenerse actualizados en sus campos de conocimiento. Las obligaciones profesionales del ingeniero de diseño incluyen la realización ética de actividades. Es decir, un ingeniero debe estar al tanto de todas las actualizaciones de estas normas de códigos que rigen el diseño, además de los materiales, el avance de estos materiales compuestos. Un ingeniero debe estar actualizado de todo este tipo de innovación en los materiales. Y el libro muestra un escrito que nos muestra cómo debe ser la ética o cómo debe portarse un ingeniero. Y enuncia: como ingeniero dedico mis conocimientos y destrezas profesionales al avance y mejoramiento del bienestar humano. Prometo brindar el mejor desempeño, participar solo en empresas honestas, vivir y trabajar de acuerdo con las leyes de hombre y los estándares más altos de conducta profesional. Anteponer el servicio a la utilidad, el honor y la reputación de la profesión al beneficio personal y el bienestar público a todas las demás consideraciones. Con humildad y pidiendo orientación divina, hago esta promesa. Bien, ahora normas y códigos. El libro nos muestra y nos da el concepto de una norma y nos dice que es un conjunto de especificaciones para partes, materiales o procesos establecidos a fin de lograr uniformidad, eficiencia y cantidad especificadas. Uno de los propósitos más importantes de una norma es poner un límite al número de variaciones que puedan surgir al crear arbitrariamente una pieza, material o proceso. Un código es un conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. El propósito de un código consiste en lograr un grado específico de seguridad, eficiencia y desempeño o calidad. Es importante observar que los códigos de seguridad no implican seguridad absoluta. De hecho, la seguridad absoluta es difícil o es imposible, mejor, de obtener. Las organizaciones de interés para los ingenieros mecánicos son Aluminium Association, AEBMA, AISI. Estas asociaciones rigen o nos muestran las normas que deben cumplir los materiales que se usan en la construcción de cualquier maquinaria. Es decir, nos muestran cuál es la cantidad o cómo se debe usar los materiales, piezas en una maquinaria. La sección 7 de este capítulo 1 de Fundamentos del Diseño nos habla sobre los aspectos económicos y nos muestra
que es algo muy importante que está, digamos, es tan importante como la parte del diseño o los cálculos que se requieren para el diseño de una pieza. La consideración del costo tiene una función tan importante en el proceso de la decisión de diseño que fácilmente podría emplearse al mismo tiempo para estudiar el factor del costo que el dedicado para realizar el estudio de todo el tema de diseño. No se puede decir nada en un sentido absoluto respecto de los costos. A menudo los materiales y la mano de obra incrementan su costo de un año a otro. Pero es de esperar que los costos del procesamiento de materiales presenten una tendencia a la baja debido al empleo de máquinas, herramientas automatizadas y robots industriales. El costo de fabricar un mismo producto varía de ciudad en ciudad y de una planta a otra, debido a las diferencias entre los gastos generales, mano de obra, impuestos y fletes y a las ligeras variaciones en la manufactura. Dentro de los aspectos económicos, debemos tener en cuenta el tamaño estándar. La utilización de tamaños estándar o comunes es el principio fundamental de la reducción de costos. Para asegurar que se especifiquen tamaños estándar o recomendables, el diseñador debe tener acceso a las listas de existencia de los materiales que se emplean. Pues hay piezas de una maquinaria que son escasas, que no se producen tan comúnmente y la producción de estas generaría costos adicionales. Hay muchas piezas comerciales tales como motores, bombas, cojinetes y sujetadores que son especificados por los diseñadores. En este caso, también es necesario hacer un esfuerzo especial para especificar partes que se consigan con facilidad. Por lo general, las partes que se hacen y se venden en grandes cantidades cuestan menos que las dimensiones poco comunes. Aún es necesario un consejo adicional respecto a la selección de los tamaños recomendables. Aunque la mayor parte de los tamaños suele incluirse en los catálogos, no se dispone de todos con facilidad. Algunos tamaños se emplean rara vez, por lo que se almacenan. Y esto aumenta el costo de dentro diseño. También en los aspectos económicos debemos tener en cuenta las tolerancias, pues tolerancias amplias implican menos costos. Entre los efectos de las especificaciones de diseño sobre los costos, tal vez los más significativos son los de tolerancias. Las tolerancias de diseño influyen de muchas maneras en la factibilidad de fabricación del producto final. Las tolerancias estrictas o muy pequeñas necesitan pasos adicionales en el procesamiento o incluso provocan que la producción de una pieza sea económicamente impráctica. Las tolerancias cubren la variación dimensional y el intervalo de rugosidad superficial, así como la variación de propiedades mecánicas que generan el tratamiento térmico y otras operaciones de procesamiento. Como las partes que tienen tolerancias amplias a menudo se producen por medio de máquinas con velocidades de producción altas, los costos serían significativamente menores. Y aquí podemos encontrar, esta imagen nos la mostró el libro, y vemos que a medida que las tolerancias disminuyen, aumentan los costos, y vemos que a partir de esta tolerancia hubo un aumento muy notable en los costos. Entonces nos vamos con puntos de equilibrio. También es necesario tenerlo en cuenta en los aspectos económicos. Algunas veces sucede que cuando se compara el costo de dos o más enfoques, la elección entre ellos depende de un conjunto de condiciones como la cantidad de producción, la velocidad en las líneas de ensamble o alguna otra condición. Así que para saber o escoger cuál
es necesario escoger o encontrar el punto de equilibrio. Y por último están las estimaciones de los costos. Hay muchas formas de obtener las cifras de los costos relativos, de manera que se puede hacer una comparación aproximada de dos o más diseños. En algunos casos se requiere aplicar cierto criterio, por ejemplo, se compara el valor relativo de dos automóviles mediante su costo monetario por unidad de peso. Otras maneras de comparar el costo de diseño con otro es mediante el simple conteo del número de partes. El diseño que tenga el número menor de partes podría costar menos. Se pueden utilizar diversos estimadores de costos según sea la aplicación, como área, volumen, potencia, par de torsión, capacidad, velocidad y diversas relaciones de desempeño. Sección 8 nos habla de la seguridad y responsabilidad legal del producto. Nos pone como ejemplo los Estados Unidos, donde prevalece el concepto de la responsabilidad legal estricta, el cual dispone que el fabricante de un artículo es legalmente responsable por cualquier daño o perjuicio que provoque debido a un defecto, y no importa si el fabricante sabía o no acerca del defecto. Además, el libro cuenta que si, por ejemplo, una pieza se crea hace 5 años y para ese entonces la pieza se creó con las leyes de ese entonces, si dentro de esos 5 años la pieza falla y se demuestra que causó perjuicios, no importa si para ese entonces se construyó bien, el diseñador, el fabricante, debe responder legalmente por los daños y perjuicios causados. Además, nos cuenta que las mejores formas para prevenir la responsabilidad legal son la buena ingeniería del análisis y del diseño, el control de calidad y los procedimientos exhaustivos de pruebas. Con frecuencia, los gerentes de publicidad incluyen promesas atractivas en las garantías y en la documentación de venta de un producto. Esfuerzo y resistencia es el título de la sección 9 y nos muestra que la supervivencia de muchos productos depende de la forma que el diseñador ajusta el esfuerzo. El esfuerzo inducido por la carga para que sea menor que la resistencia en un punto de interés. En resumen, debe permitir que la resistencia exceda el esfuerzo por un margen suficiente, de manera que a pesar de las incertidumbres, la falla no sea frecuente. Es decir, que todo diseñador, todo ingeniero de diseño debe escoger específicamente una parte de la pieza y analizarla y encontrar cuál es el esfuerzo máximo que aguanta esa pieza, y cuando se vaya a diseñar se debe aumentar significativamente esa resistencia para que nuestra pieza no falle. Al enfocarse en la comparación esfuerzo-resistencia en un punto crítico, este punto crítico es controlado, es decir, como ingeniero se tiene la capacidad de elegirlo dependiendo cómo se quiera construir. A menudo se busca una resistencia en la geometría y condición de uso. La resistencia es una propiedad de un material o de un elemento mecánico. La resistencia de un elemento depende de la selección, el tratamiento y el procesamiento del material. También el libro nos define que el esfuerzo es una propiedad de estado en un punto específico dentro de un cuerpo, la cual es en función de la carga, la geometría, la temperatura y el proceso de manufactura. En un curso elemental de mecánica de materiales se hace hincapié en el esfuerzo relacionado con la carga y la geometría, con algún análisis de los esfuerzos térmicos. Sin embargo, los esfuerzos debido a los tratamientos térmicos, al moldeado, el ensamble, etc., también son muy importantes y en ocasiones no se toman en cuenta.
La incertidumbre. Los ingenieros deben adecuarse a la incertidumbre. Está siempre acompañada al cambio. Entre los aspectos que conciernen a los diseñadores están las propiedades de los materiales, la variabilidad de la carga, la fiabilidad de la fabricación y la validez de los modelos matemáticos. Existen métodos matemáticos para enfrentar las incertidumbres. Las técnicas básicas son los métodos determinísticos y estocásticos. El modelo determinístico establece un factor de diseño basado en las incertidumbres absolutas de un parámetro de pérdida de función y un parámetro máximo permisible. En ciertos casos el parámetro puede ser la carga, el esfuerzo, la deflexión, etc. Y aquí de manera matemática nos muestran lo anteriormente mencionado. Y aquí nos muestran que la incertidumbre de una pieza será el parámetro de pérdida de función sobre el parámetro máximo permisible. Y nos muestra si el parámetro es la carga, entonces la carga máxima permisible puede encontrarse con, aquí despejamos, carga de pérdida de función sobre la incertidumbre de esa pieza. En el diseño de maquinaria abundan las incertidumbres. Entre los ejemplos de incertidumbres concernientes al esfuerzo y la resistencia encontramos los siguientes: la composición del material y el efecto de las variaciones de las propiedades. Las variaciones de las propiedades en diversos puntos dentro de una misma barra de material. El efecto local o cercano en las propiedades del procesamiento. El efecto de ensambles cercanos como soldaduras y ajustes por contracción en las condiciones del esfuerzo. El efecto del tratamiento termomecánico en las propiedades, la intensidad y la distribución de las cargas, la validez de los modelos matemáticos que se utilizan para representar la realidad, es decir, aquellas simulaciones que realizamos en nuestro software. La intensidad de las concentraciones de esfuerzos, la influencia del tiempo sobre la resistencia y la geometría, entre otros. El libro menciona otros, pero quise resaltar estos que se encuentran aquí. La siguiente sección habla del factor de diseño o factor de seguridad. Un enfoque general del problema de la carga permisible contra la carga de pérdida de función es el método del factor de diseño determinístico que se mencionó anteriormente, al que algunas veces se llama método clásico de diseño. Deben analizarse todos los modos de pérdida de función y el modo que conduzca al factor de diseño más pequeño será el modo gobernante. Después de determinar el diseño, el factor de diseño real puede cambiar como resultado de modificaciones, como el redondeo o a un tamaño estándar de una sección transversal o el uso de componentes recién lanzados con clasificaciones más altas en lugar de emplear lo que se había calculado usando el factor de diseño. En este caso, el factor se conoce como factor de seguridad y se denota con la letra N, que tiene la misma definición que el factor de diseño, pero por lo general difiere en su valor numérico. Como el esfuerzo puede no variar en forma lineal, es decir, en una misma barra de un material, el esfuerzo no será igual en cada punto de ella, el uso de la carga como el parámetro de pérdida de función puede no ser aceptable. Entonces es más común expresar el factor de diseño en términos del esfuerzo y una resistencia relevante. Así esta ecuación, esta ecuación 1.1 la podemos reescribir como esta que encontramos aquí, los cuales deben tener la misma unidades para que no haya un resultado erróneo.
La confiabilidad. Es muy importante que el diseñador y el fabricante conozcan su responsabilidad legal con respecto al producto. El método de confiabilidad de diseño es donde se conoce o se determina la distribución de los esfuerzos y de las resistencias. Después se relacionan las dos con el objeto de lograr un índice de éxito aceptable. La medida estadística de la probabilidad para un elemento mecánico no falle en el servicio se llama confiabilidad de ese elemento. La confiabilidad se nota aquí con la letra R, R mayúscula, y se puede expresar como 1 menos P sub F, donde P sub F es la probabilidad de falla, dada por el número de ocurrencias de falla sobre el número total de ocurrencias posibles. El valor R se encuentra en el intervalo de 0 a 1. Una confiabilidad de R igual a 0.90 significa que hay una probabilidad de 90% que la parte realice una función adecuada sin falla. Según el método de confiabilidad de diseño, la tarea del diseñador consiste en hacer una selección sensata de materiales, procesos y dimensiones para lograr un objetivo específico de confiabilidad. Si un sistema mecánico falla cuando lo hace cualquiera de sus componentes, podemos decir que ese mecanismo, ese sistema mecánico está en serie y su confiabilidad será dada por la multiplicación de la confiabilidad de cada una de sus piezas. Es importante notar que los buenos datos estadísticos y las buenas estimaciones son esenciales para realizar un análisis de confiabilidad aceptable. Lo anterior requiere una buena rutina de prueba y validación de los datos. En muchos casos esto no es práctico y debe adoptarse un enfoque determinístico en el diseño. Para esta última parte es donde los software toman una gran importancia, pues gracias a ellos podemos realizar pruebas. Estas simulaciones nos muestran cómo sería el comportamiento teórico de nuestras piezas, lo que nos mostraría, lo que nos daría pie a encontrar la confiabilidad de nuestra pieza. Bien, la sección 13 del capítulo 1, Fundamentos del Diseño Mecánico, nos habla de las dimensiones y la tolerancia. Por lo general, para dimensionar se emplean los siguientes términos. Tamaño nominal. Tamaño, el cual es para el tamaño nominal es el tamaño para designar un elemento. Por ejemplo, se especifica un tubo de 1,5 pulgadas o un perno de media pulgada. El tamaño teórico o el tamaño real medido puede ser muy diferente. El tamaño teórico de un tubo de 1,5 pulgadas tal vez sea de 1.9 pulgadas en su diámetro exterior. Y el diámetro del perno de media pulgada en realidad puede medir 0.492 pulgadas. Límites. Son las dimensiones máximas y mínimas establecidas de nuestra pieza. Tolerancia, diferencia entre los dos límites, o sea, es decir, entre el límite mínimo y el límite máximo. Tolerancia bilateral, variación en ambas direcciones a partir de las dimensiones básicas, es decir, el tamaño básico se encuentra entre los dos límites. Tolerancia unilateral, dimensión básica que se toma como uno de los límites, de la cual se permite una variación sola en una dirección. Holgura, término general que se refiere al acoplamiento de partes cilíndricas como un perno y un agujero. La palabra holgura solo se emplea cuando el diámetro del elemento interno es menor que el elemento externo. La holgura diametral es la diferencia medida en los dos diámetros, y la holgura radial es la diferencia entre los dos radios. Interferencia es lo opuesto de la holgura.
Para el acoplamiento de partes cilíndricas, donde el elemento interno es mayor que el elemento externo, por ejemplo en los acoplamientos a presión. Margen es la holgura mínima o la interferencia máxima establecida para partes ensambladas. Y cuando se ensamblan varias partes, la holgura o interferencia dependen de las dimensiones y tolerancias de las partes individuales. En la sección 14 nos habla de las unidades y nos muestra, para mostrarnos este tema de las unidades, nos señala la segunda fórmula o segunda ley de Newton, que nos muestra que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o reescrita de una manera sería masa por la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. La fuerza, la F representa la masa, esta F mayúscula representa la fuerza, perdón, la M la masa, L longitud y T el tiempo. Las unidades que se elijan para cualquiera de estas tres cantidades se llaman unidades bases. Si se han escogido las tres primeras, la cuarta se llama unidad derivada. Cuando la fuerza, la longitud y el tiempo se eligen como unidades base, la masa es la unidad derivada y el sistema que resulta se llama sistema gravitacional de unidades. Cuando se prefiere la masa, la longitud y el tiempo, la fuerza es la unidad derivada y el sistema que resulta se llama sistema absoluto de unidades. En algunos países de habla inglesa, el sistema de uso común en Estados Unidos es pie libra segundo. Es decir, que las tres unidades bases que se toman son la longitud, la fuerza y el tiempo. Y el sistema pulgada libra segundo son los dos sistemas gravitacionales estándar más empleados por los ingenieros. En el sistema FPS, la unidad masa es, aquí despejamos la masa de la segunda ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton, y nos queda que masa será igual a fuerza por el tiempo al cuadrado sobre la longitud. La unidad de fuerza es libra fuerza, la de tiempo es segundo elevado al cuadrado y la de la longitud es pie. Esto nos dará que masa como unidad derivada, su unidad será el Sloop. De esta manera, la longitud, el tiempo y la fuerza representan las tres unidades bases del sistema gravitacional inglés. Para el Sistema Nacional de Unidades, las tres unidades bases son la masa, la longitud y el tiempo. Cálculos y cifras significativas. La exactitud de los números reales depende del número de cifras significativas de los que describen. A menudo, pero no siempre, en ingeniería se necesitan 3 de las 4 cifras significativas para tener exactitud. No deben usarse menos de 3 cifras significativas en este tipo de cálculos, en los cálculos de diseño. Las computadoras y las calculadoras representan los cálculos con muchas cifras significativas. Sin embargo, un ingeniero nunca debe reportar un número de cifras significativas para un cálculo que sea mayor que el menor número de cifras significativas de los números que se utilizan para realizar el cálculo. Por tanto, en ingeniería se considera una buena práctica hacer todos los cálculos con la mayor exactitud posible y reportar los resultados dentro de la exactitud de los datos proporcionados. Vamos a ver aquí una imagen ilustrativa de lo que podría considerarse exactitud, donde ese bloquecito debe caber exactamente en el espacio que se ha dispuesto para él. Y la sección 16 nos habla de las interdependencias en temas de diseño.
Una de las características de los problemas de diseño de máquinas es la interdependencia de los distintos elementos de un sistema mecánico determinado. Por ejemplo, un cambio de un engranaje cilíndrico a un engranaje helicoidal en un eje de transmisión añadiría componentes axiales de fuerza, lo que tiene implicaciones en el diseño y el tamaño del eje y el tipo del tamaño de los cojinetes. Es decir, si cuando estemos diseñando decidimos cambiar alguna de las piezas, ese cambio denotará también un cambio parcial en la mayor parte de nuestro sistema mecánico. Aún más, incluso dentro de un solo componente, es necesario tener en cuenta muchas facetas diferentes de la mecánica y de los modos de falla, como la deflexión excesiva, la fluencia estática, la falla por fatiga, el esfuerzo de contacto y las características del material. Sin embargo, con el fin de prestar una atención significativa a los detalles de cada tema, la mayoría de los libros de texto sobre diseño de máquinas se centran en estos tópicos de manera separada y presentan al final del capítulo problemas que se relacionen exclusivamente con este tipo de problemas. Bien, ese era de lo que se trataba el capítulo 1 de diseño mecánico de Shigley, el cual hablaba de los fundamentos que se debe tener en cuenta, que debe tener en cuenta un ingeniero a la hora de diseñar. Muchas gracias.